Estamos analizando el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, donde considerábamos la primera porción del primer discurso de Moisés al pueblo de Israel en las orillas del río Jordán, antes de tomar posesión de la tierra de promisión. En esta primera porción manifestábamos que Moisés habla sobre las reflexiones del comportamiento de la nación de Israel ante Yahvé en su peregrinar desde el monte Joreb hasta las llanuras de Moab. El libro que nos atañe, entonces, refleja los móviles, los aspectos morales en dichas experiencias de Israel en su andar por el desierto, lo cual para nuestro estudio en el día de hoy nos trae una trascendencia fundamental en nuestras vidas espirituales. Aquellos móviles, aquellos aspectos morales se ven reflejados en nuestra conducta y en nuestra manera de actuar también. Observamos que Israel se ve enfrentado entonces a dos elementos importantes en su conducta y en su andar. Primero, la palabra de Dios. Y el segundo elemento de importancia es la obediencia hacia la palabra de Dios. Dos elementos que son fundamentales y vigentes aún hasta el día de hoy. Podemos observar entonces cuatro aspectos a considerar de nuestro estudio anterior. Primero, lo que aprendió Israel ante la conquista del reino de Og, rey de Basán. Allí Israel pudo aprender a distinguir entre lo que era el gobierno de Dios y la gracia de Dios. Ahí hay un aspecto que Israel aprendió. Un segundo aspecto es el reparto de la Transjordania, es decir, todas las tierras al norte de Moab, que en el día de hoy se llama la Transjordania. Ahí se manifiesta la buena voluntad de Yahvé y su fidelidad, a pesar que esas tierras o esas regiones no eran parte de su promisión. Como tercera lección que Israel aprende de lo que hemos estudiado, son las últimas disposiciones de Moisés que da al pueblo. Aprendemos que tener a Dios mismo siempre ante nuestros ojos, lo que conduce entonces es que las dificultades se desvanecen. Moisés pudo decir a Israel: tus ojos vieron todo lo que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho. Es decir, Él ha librado, libra y librará. Y el cuarto y último aspecto que podemos sacar como lecciones que Israel aprendió en nuestro estudio anterior es que la súplica rechazada de Moisés, dentro del cual aprendemos primero la gracia de Dios, le llevó a la cumbre del Pisga, pero la economía divina, Moisés no pudo entrar en la tierra de promisión. Sin embargo, Moisés fue siempre sumiso y humilde, y esa es una gran lección para nosotros, que a pesar de las circunstancias de la economía divina en nuestras vidas, la gracia de Dios reina. Y nuestra actitud tiene que ser como la de Moisés, sumiso, humilde, y es una gran lección para nosotros. Fíjense que como nota aparte, apreciados hermanos, observamos un cuadro muy conmovedor. Si Moisés es el representante de los requerimientos divinos, es decir, representa la ley y sus preceptos, entonces la visión sabia de Dios es que por ella, por la ley, no se hereda la tierra prometida. Sin embargo, es Josué, cuya raíz hebraica se deriva el nombre de Jesús, y es por medio de él sí tenemos heredad en esa tierra prometida. Una nota aparte que es conmovedora. Teniendo todo esto, apreciados hermanos, como un telón de fondo, entonces, les invito a considerar o a seguir considerando en nuestro estudio bíblico
el libro de Deuteronomio. Les invito a leer entonces el capítulo número 4 y leeremos la porción desde el texto 1 al texto 14. La palabra del Señor dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahvé con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahvé su Dios, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que os allegasteis a Yahvé vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entréis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Yahvé, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda la ley que yo os pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que anduviste delante de Yahvé tu Dios en Joreb, cuando Yahvé me dijo: júntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os allegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Yahvé con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribióla en 2 tablas de piedras. A mí también me mandó Yahvé entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseer. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese ahora, apreciados hermanos, que consideraremos ahora la segunda parte o porción del primer discurso de Moisés al pueblo de Israel en la ribera del río Jordán. Los textos que hemos leído nos hablan de la exhortación de Moisés a cumplir la ley, es decir, los requerimientos de Yahvé para su pueblo Israel. Tenemos notables palabras en el texto 1, recordémoslas. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, te da. Notable este texto. Aquí tenemos ante nosotros, y de una manera bien destacada en todo el libro que nos ocupa, fíjese las siguientes palabras: oye, haz o ejecuta, para que viváis y poseáis. Miren las palabras notables que se encuentran en este texto. Y tal es el principio universal y permanente, que esto era verdadero para Israel, como lo es verdadero para nosotros en el día de hoy. La senda de la vida y el verdadero secreto de la posesión es la simple obediencia a los estatutos del Señor.
Y esto lo vemos confirmado de principio a fin en nuestro sagrado volumen. Dios nos ha dado su palabra, no para especular o para discutir sobre ella, sino para obedecerla. Y así es como nosotros, por la gracia, rendimos una obediencia cordial y dichosa a los preceptos y juicios de nuestro Padre, que andamos en el resplandeciente sendero de la vida y entramos a la realidad de todo lo que Dios ha atesorado para nosotros en Cristo. Fíjese que la Escritura no sin razón dice en uno de los evangelios, del Evangelio de Juan, en su capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un texto notable, un texto a subrayar en nuestras Biblias. ¡Cuán precioso es este texto! Volvamos a leerlo. Juan 14, el texto 21 del Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuán preciosos son estas palabras. Es indecible, es algo especial lo que el Señor aquí nos dijo. Y sería un error suponer que el privilegio de que aquí se habla lo gozan todos los creyentes. Es un error tener esa visión, ¿verdad? No es así. Solamente gozan de este privilegio, de este texto, los que prestan amante obediencia a los preceptos del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Ahí está el gozo. Y el que me ama será amado de mi Padre. Ahí hay otro gozo. Y yo le amaré, un tercer gozo, y me manifestaré a él. Un gozo tremendo. Es un error entonces suponer que este privilegio de ese gozo lo gozan todos los creyentes. De ninguna manera. Este privilegio de este texto lo gozan los que prestan una amante obediencia a los preceptos del Señor. Este texto está al alcance de todos. Este gozo que el Señor promete en su palabra está al alcance de todos. Pero no todos gozan de él. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los creyentes en Cristo pueden gozar este texto que habló el Señor Jesús a sus hijos? Porque no todos son obedientes a la palabra del Señor. Fíjese, apreciados hermanos, que una cosa es ser hijo, pero otra cosa muy distinta es ser un hijo obediente. Y una cosa es ser salvo en Cristo Jesús. Y otra cosa muy distinta es amar al Señor y deleitarse de todos sus más preciosos preceptos. En otras palabras, una cosa es tener al Señor como Salvador de mi vida, pero otra cosa muy distinta tener al Señor como Señor de mi vida. Que su señorío esté en mi ser. Todo esto entonces, apreciados hermanos, exige la más atenta consideración de aquellos que realmente desean ser agradables al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros que la obediencia es agradable a Dios y que sus mandamientos no son penosos para aquel que agrada a Dios.
De ninguna manera, ¿verdad? Sus preceptos, sus palabras, sus mandamientos son la dulce y preciosa expresión de su amor hacia nosotros. Y el fruto y la evidencia de ese lazo familiar con quien Él nos une. Esto se resalta con una gran claridad y belleza. Fíjese que en la contestación de nuestro Señor Jesús que le dio a Judas, no el Iscariote. Les invito a leer el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 14, y leamos los textos 22 al 23, lo que le dijo el Señor a Judas, no el Iscariote. La palabra del Señor dícele así. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí se nos enseña, apreciados hermanos, que no es cuestión de diferenciar en este texto entre el mundo y nosotros, de ninguna manera. El mundo no sabe absolutamente nada en cuanto a la obediencia de Dios. Por tanto, las palabras del Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, no pueden referirse al mundo de ninguna manera. El Señor está encerrado en un aposento con los suyos, y es a ellos, le está hablando a ellos. Es a ellos que está hablando el Señor Jesús, a los suyos. ¿Y qué dice? Él se manifiesta a sus propios hijos obedientes, a los que tienen sus mandamientos y los guardan, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí el Señor nos habla de sus mandamientos, es decir, de sus palabras, de sus dichos. No significa el decálogo de la ley de Moisés, de ninguna manera. Aquí los mandamientos son las palabras de Él, los dichos de Él, no el decálogo de la ley. Podríamos recordar un ejemplo de las Escrituras para poder tener más claro esto y poder profundizar y escudriñar esto de la obediencia al Señor. Fíjese que recordemos en el libro de Génesis, que nos comenta acerca de dos hombres. Estos hombres son Lot y Abraham. Lot era el hijo de Dios, tanto como Abraham. No ponemos en duda eso. Lot está entre los espíritus de los justos ya perfectos. Y Abraham también lo está. Ambos dos están los espíritus de los justos y los ya perfectos en la presencia del Señor. Pero observamos una diferencia entre estos dos hombres. El Señor, en la persona de Abraham, fíjese que lo visitaba. Se sentaba junto a Abraham, junto con él, en compañía de... Se sentaba en compañía con Abraham y de buena gana disfrutaba Dios de la hospitalidad de Abraham. Y eso es en verdad un alto honor y un raro privilegio, fíjese. Un privilegio que Lot jamás conoció, un honor que nunca Lot aspiró. El Señor nunca visitó Sodoma, solamente mandó allí a sus ángeles, a sus ministros de poder,
a los ángeles o a los agentes de su gobierno y su economía mandó a Sodoma y a Gomorra, Dios. Y aún ellos, los ángeles, aquellos agentes de la economía y el gobierno de Dios, al principio rehusaron tenazmente entrar en la casa de Lot o aceptar la hospitalidad que éste le ofrecía. Pero el Señor se complacía en Abraham, se le manifestaba él mismo. El Señor le revelaba los pensamientos que tenía Abraham, le hablaba de sus planes y de sus propósitos. Leamos una porción de esos propósitos. Les invito a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Leamos una porción allí, los textos 17 al 19. Habla Dios a Abraham. ¿Y qué le dice? Y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué preciosas palabras de Dios al revelar sus propósitos, sus planes, sus pensamientos. Con razón, la Escritura dice de que Abraham era el amigo de Dios. Pero tenemos algo similar en la historia de Lot. No por siempre. No era posible que Dios se revelara de esa manera a Lot. No tenía Lot la proximidad con Dios, ni el conocimiento de sus propósitos. Lot no entraba en los planes de los propósitos de Dios. ¿Cómo hubiera podido? Lot estaba hundido en los bajos fondos morales de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo podía conocer Lot la mente de Dios entonces? De ninguna manera. Estaba Lot cegado por la lóbrega atmósfera que cubría las ciudades de aquella llanura. No olvidemos que cuando Abraham le dijo a Lot, no conviene que tú y yo nos peleemos, elige tú, si vas a la izquierda yo iré a la derecha, si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda. ¿Y qué dice la Escritura? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era fértil y conveniente para él y su ganado. Y eligió él toda la llanura del Jordán delante de sus ojos. Y allí estaba Sodoma y Gomorra. Vio lo fértil, lo conveniente que era para él, pero no vio la corrupción moral y social que habían en esas ciudades. Estaba cegado. ¿Cómo podía ver el futuro? Imposible, imposible. ¿Qué lección podemos sacar de esto para nuestras vidas espirituales? ¿Cuál vendría a ser la lección entonces, apreciados hermanos? Si un hombre anda mezclado con el mundo, solo puede apreciar las cosas desde el punto de vista mundano. Solo podrá medir las cosas con un patrón mundano y pensar de ellas con los pensamientos que tiene el mundo y con las herramientas que tiene el mundo.
Pero Abraham eligió estar en el desierto, en las llanuras de Mamre. El peregrino y extranjero Abraham, el fiel y obediente Hijo de Dios, gustó el raro privilegio de hospedar al Señor de gloria en su tienda. El hecho que este primer texto de este capítulo que nos ocupa en nuestro estudio del libro de Números, del libro de Deuteronomio, hemos sido conducidos entonces a una enseñanza muy necesaria y muy práctica para nuestras vidas. En otras palabras, es un texto a subrayar. Deuteronomio capítulo 4, texto 1, es un texto a subrayar. Nos conduce a una enseñanza muy necesaria y práctica para nuestras vidas espirituales. Es necesario hablar sobre la cuestión de la obediencia, colocarla sobre la verdadera base, por así decirlo. Si Israel fue llamado a oír y a hacer, ¿cuánto más lo seremos nosotros que estamos abundantemente bendecidos? Sí, estamos en esta era de la gracia bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice la Escritura. Entonces somos llamados, apreciados hermanos, a la obediencia. ¿Qué dice Primera de Pedro? Fíjese, el capítulo 1, el texto 2. Otro texto notable. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu o del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otro texto a subrayar. Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera epístola al apóstol Pedro, capítulo 1, el texto 2. Somos llamados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos llamados al mismo carácter de obediencia que caracterizó la vida de nuestro Señor. Aunque no nos podemos comparar con su vida, la del Señor, en el cual no hubo ningún impedimento para que Él obedeciera, pero aprendemos que el texto inspirado por el divino autor revela que Él aprendió la obediencia, es decir, aprendió el costo de lo que significa obedecer y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Pero en cuanto al carácter de esa obediencia, somos llamados a la misma obediencia con que fue llamado el Señor. El punto está, apreciados hermanos, es que nosotros no queremos asumir el costo de lo que significa obedecer. Y es por eso que nuestras vidas son débiles, pobres, paupérrimas. Nos presentamos ante las cosas de Dios así tal cual. Da lo mismo. Nos olvidamos de lo formal, de lo imperativo, de lo que significa un culto solemne al Señor. Nos olvidamos de lo que dice la Escritura y caemos en una vida, entre comillas, religiosa. El obedecer, apreciados hermanos, con esa obediencia del Señor, el cual significó aprender el costo de lo que significa obedecer, es un inmenso privilegio para el Hijo de Dios.
somos llamados a andar en los pasos del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús dijo, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Esto reclama entonces nuestra más profunda y reverente atención, porque se relaciona de un modo especial este tema en el libro de Deuteronomio. Y esto consiste en la manera con que él empleó siempre la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. La importancia que él siempre concedió a las sagradas escrituras. Y sobre todo aquí, en el libro de Deuteronomio. Uno de los encantos especiales del libro que nos ocupa ahora en nuestro estudio, y es uno de los rasgos característicos más interesantes, es el modo con que este libro exalta la palabra de Dios y refuerza en nosotros el santo y dichoso deber de una obediencia ilimitada. El texto 2 de nuestro capítulo que estamos considerando dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. Fíjese que estas palabras envuelven dos grandes hechos con respecto a la palabra de Dios. Primero, nada hay que añadirle, porque no le falta nada a la palabra de Dios. Y segundo, nada hay que disminuir de ella, porque nada hay en ella sobrante. Todo lo que nos es necesario está aquí, en la palabra de Dios. Y nada de lo que hay allí podemos prescindir. Tenemos entonces dos premisas en este texto inspirado por el divino autor. Primero, toda escritura es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo el capítulo 3. Y segundo, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza, como dice en Romanos el capítulo 15. La primera exhortación o premisa prueba que la escritura procede de Dios. Y la segunda premisa prueba que está dirigida hacia nosotros, los creyentes en Cristo. Al leer, ¿no es cierto?, estas cosas antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas y para que por la paciencia y la consolación de las escrituras que son inspiradas, tengamos la esperanza. Esto prueba que está dirigida hacia nosotros, los creyentes. Ambas premisas que hemos considerado tienden a probar que no debemos añadir ni omitir nada de la palabra de Dios. Nada falta y ni nada hay en ella superfluo. Aquí vemos, apreciados hermanos, la importancia de la autoridad de la palabra de Dios. Observamos entonces que lo restante del libro que nos ocupa en nuestro estudio no se trata de alguna ordenanza especial o de algún rito o ceremonia que tengamos que realizar, sino se trata más bien de la gravedad, de la solemnidad, de la dignidad de la palabra de Dios. De eso se trata.
Consideremos ahora brevemente el texto 5 y el texto 6 de nuestro capítulo que hemos leído. Recordemos las palabras aquí escritas, inspiradas por el divino autor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Les invito, apreciados hermanos, a pesar, como en una balanza, debidamente estas palabras que hemos leído de la Escritura inspirada. Su sabiduría, su inteligencia había de consistir simplemente en guardar y poner. En eso consistía. Guardar y poner, ¿no? Esa es la premisa. Guardar y poner por obras los divinos estatutos y derechos de Dios. Esto no era con argumentos ni eruditas controversias, ¿verdad? Como una sabiduría que había que desplegarse para poder guardar y poner las palabras del Señor. De ninguna manera. No había que establecer grandes argumentos y tener una mente erudita, ¿no es cierto?, con grandes controversias y análisis, con una profundidad de sabiduría, de ninguna manera. Sino que había que tener una simple obediencia filial, guardar y poner por obra. Fíjese que toda la sabiduría estaba en los estatutos y derechos. Allí estaba la sabiduría de Dios. Ahí estaba la sabiduría. No en los pensamientos o razonamientos respecto a lo que ellos como pueblo de Israel pensaran, ¿no? La sabiduría estaban en los estatutos y derechos de Dios. Y la profunda y maravillosa sabiduría de Dios se ve y se veía en su palabra. Y esto, esa sabiduría, esa maravillosa sabiduría de Dios, eso era lo que las naciones habrían de ver y admirar. La luz de aquellos divinos estatutos y derechos resplandeciendo en la conducta y en el carácter del pueblo de Dios. Eso es lo que las naciones tendrían que ver y admirar. Wow. Eso era lo que habría de reproducir el testimonio de admiración de las naciones que estaban alrededor de Israel. Pero vamos a tener que dar un ay fuerte. Sucedió todo lo contrario. Cuán poco aprendieron las naciones del mundo acerca de Dios. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Su nombre fue blasfemado continuamente por la conducta del pueblo de Israel. En vez de ocupar la alta, santa y feliz posición de la amorosa obediencia a los preceptos y mandamientos divinos,
se desvanecieron al nivel de las naciones que estaban a su alrededor. Adoptaron sus costumbres, adoraron a sus dioses y anduvieron en sus caminos. Por tanto, esas naciones, en vez de ver lo sublime del pueblo de Dios en el testimonio de andar con la sabiduría divina, esa sabiduría, la pureza y la gloria moral de los preceptos divinos, ¿qué fue lo que vieron? Vieron tan solo la debilidad, la locura, la degradación moral de un pueblo que además de eso se jactaba de ser depositario de aquellos oráculos divinos que ellos mismos la condenaban. Qué lección, apreciados hermanos, qué lección tenemos aquí para nosotros. Es una gran lección que la Escritura nos brinda. Fíjese que, sin embargo, el capítulo que nos ocupa, el legislador Moisés procura sentar el divino patrón o medida con toda fidelidad ante el pueblo, con toda dignidad y la gloria moral que el pueblo tendría que tener. No deja de desplegar ante ellos el verdadero efecto de lo que produce la obediencia a Dios, mientras que solemnemente les previene contra el peligro de volver la espalda a sus santos preceptos divinos. Podemos oír sus exhortaciones de Moisés al pueblo de Israel. Texto 7, que dice: porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Yahvé nuestro Dios en cuanto le pedimos. Aquí está la verdadera grandeza moral en todos los tiempos y en todo lugar. Tenemos al Dios vivo y verdadero, apreciados hermanos, cerca de nosotros. Tenemos el dulce privilegio de rogarle en todas nuestras circunstancias, como lo hemos hecho hoy día en el devocional. Tener su poder y su misericordia siempre ejercitándose hacia nosotros. ¿Qué lenguaje humano puede expresar de una manera adecuada la profunda fidelidad de tales privilegios? Que además, por su infinita gracia, están a nuestro alcance y está al alcance de todo hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Pero el pobre corazón humano está inclinado siempre a desviarse. Las múltiples influencias obran sobre nosotros para apartarnos de la estrecha senda de la obediencia. No nos maravillemos entonces las solemnes y tan repetidas exhortaciones dirigidas por Moisés a los corazones y conciencias de su pueblo amado, al pueblo amado de Dios. Y aquí cabe una pregunta más. ¿Estamos nosotros, con todas nuestras luces y privilegios, menos obligados que el Israel de la antigüedad? No, por cierto, de ninguna manera. Se nos llama, apreciados hermanos, imperativamente a entregarnos a un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, a dedicar nuestros corazones a ella. No basta leer deprisa algunos versículos o algún capítulo como una diaria rutina religiosa, no basta eso. Eso de nada sirve. Sino que debemos hacer de la palabra de Dios el motivo supremo y absorbente de nuestro estudio, en el cual
nos deleitamos, en el cual encontramos el refrigerio, el consuelo, el deleite y el amor de Dios para nuestros corazones. ¿Qué significan las siguientes palabras que habló Moisés? Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y en los altares por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Observe lo que hay en el texto: el corazón, el alma, la mano, los ojos, todo ocupado en la preciosa palabra de Dios. Esto era una obra real para el pueblo de Israel y no debía ser un mero vacío formalista o una estéril rutina. El hombre entero debía entregarse con santa devoción a los preceptos y a los juicios del Señor.